En los vídeos anteriores hemos visto dos proyectos geniales. El primero fue la Garma, que ha sido el ganador del Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palar, que es uno de los conjuntos arqueológicos más ricos y espectaculares de toda Europa. Y en el segundo hablamos de uno de los finalistas, el proyecto Old Dubai, otro proyecto que es simplemente increíble. Y hoy os vamos a enseñar a otro finalista, un trabajo espectacular que se está realizando en Egipto. Y es que si hay un destino de ensueño para todos los amantes del pasado y de la arqueología, es Egipto. Porque ¿quiénes de nosotros no hemos soñado con unirnos a una expedición que se dirija al país de los faraones a desenterrar su enigmático pasado? Pues resulta que desde hace nada más y nada menos que 20 años, un equipo de investigación español está trabajando allí, en Egipto, en la excavación, restauración, publicación científica y divulgación de un conjunto de monumentos funerarios y enterramientos en la colina de Dra Abu el Naga, en el extremo norte de la necrópolis de la antigua ciudad de Tebas, hoy Luxor. Brutal, ¿eh? Pues estamos hablando del proyecto Yehuti. ¿Quieres conocerlo? Como os decía, el proyecto Yehuti tiene como destino y objeto de estudio la colina de Dra Abu el Naga, en el extremo norte de la necrópolis de la antigua ciudad de Tebas, hoy Luxor, en Egipto. Allí descansan las capillas tumbas de Yehuti y de Heri. Ambos fueron altos funcionarios al servicio de la administración real en torno al año 1500 a.C. El siglo XV a.C., que corresponde con los comienzos de la dinastía XVIII, fue una época especialmente importante dentro de la dilatada historia del antiguo Egipto, pues es cuando Egipto comienza a conformar su imperio, es decir, a expandir fuera de sus fronteras naturales el área de influencia de su monarca y su administración, intensificando así los intercambios comerciales y culturales con los territorios vecinos. Vamos, una época espectacular. En ese momento, la ciudad de Tebas pasa de ser una capital de provincia a convertirse en capital del reino y del imperio. Y todo esto, claro, provoca una afluencia de riqueza y materias primas sin precedentes, lo que a su vez genera la sofisticación de las clases altas de la sociedad, el refinamiento de sus costumbres y gustos y el florecimiento de las artes en todas sus expresiones, tanto arquitectura, escultura, pintura, además de un notable desarrollo de las letras en sus distintos géneros. Y si bien el principal asentamiento se extiende en la orilla oriental del Nilo, en torno a los templos de Karnak al norte y de Luxor al sur, separados uno de otro por unos 3 kilómetros, la necrópolis se ubica en la orilla occidental. La colina de Dra Abu el Naga se eleva justo enfrente del templo de Amon-Ra en Karnak, el santuario más importante del momento en Tebas, y su ubicación debió dotar a la colina de un marcado simbolismo funerario, al percibir cómo el sol que se elevaba por la mañana entre los obeliscos y pilonos de Karnak se ocultaba al atardecer tras la colina de Dra Abu el Naga. Debería ser espectacular. Pues bien, el yacimiento arqueológico del proyecto Yehuti se encuentra a los pies de la parte central de la colina de Dra Abu el Naga, y los principales monumentos funerarios pertenecen a Yehuti y a Heri, pero estos no son los únicos, pues entre ambos se abre una tercera capilla tumba cuyo propietario original se desconoce, pero que debió vivir en la misma época, y al norte-este de Heri se abren dos más. Una perteneció al supervisor del ganado de Amón, llamado Baki, y la otra al supervisor de los tejedores llamado Ai. Así, un proyecto centrado en dos capillas tumbas, la de Yehuti y la de Heri, ha terminado ocupándose de una investigación y documentación de una parte significativa de la necrópolis. Algo tremendo. Por otro lado, en la excavación de los patios de entrada a estos monumentos, sacamos a la luz varios pozos funerarios que descienden en vertical entre 5 y 7 metros. Y allí hay enterramientos de personajes más humildes cuyos ataúdes fueron depositados simplemente sobre el suelo sin apenas protección. Y de esta manera se ha podido documentar en buenas condiciones la reutilización del espacio sagrado desde el año 2000 a.C. hasta época romana, y por extensión hasta la actualidad. Y si hablamos de estos personajes, Yehuti fue un importante dignatario bajo el reinado de Hatshepsut, curiosamente una de las pocas mujeres que ejerció de faraón, y lo hizo durante 22 años. Las principales funciones de Yehuti las llevó a cabo en calidad de escriba del rey,
ejerciendo como supervisor de los trabajos de los artesanos y supervisor del tesoro. Por ejemplo, él dirigió los trabajos de recubrimiento en oro que la reina Hatshepsut levantó en el templo de Karnak, y también fue responsable de tallar en madera de cedro del Líbano la barca sagrada de Amón, además de encargarse de supervisar la recaudación de impuestos de los súbditos y vasallos, y registró por escrito las materias primas y productos exóticos que llegaron a Tebas del lejano país del Pun, en el año 9 del reinado de Hatshepsut, Tutmosis III. Por cierto, Pun fue un antiguo territorio descrito por los textos en jeroglíficos del antiguo Egipto, pero este lugar no ha podido ser localizado con certeza, aunque posiblemente haya estado situado en la costa africana del Océano Índico, como podría ser Somalia, Etiopía, Eritrea o Yemen. Pues bien, seguimos. Su tumba está profusamente escrita, incluyendo 3 inscripciones autobiográficas, un gran himno al dios Amon-Ra, que surge cada mañana por encima del templo de Karnak, 2 textos criptográficos de carácter religioso funerario, varios pasos del ritual de la apertura de la boca, una descripción de algunos rituales llevados a cabo durante su funeral y aparte escenas de banquete, de caza en los pantanos y caza en el desierto. Y por si fuera poco, un viaje fluvial de peregrinación a Abidos que supuestamente realizó en vida acompañado de su madre. ¿Nos parece espectacular? Pues bien, por otro lado, Heri debió vivir unos 50 años antes, sirviendo bajo los primeros reyes de la dinastía 18 y tal vez muriendo bajo el reinado de Amenhotep I. El cargo o título principal que Heri ostentó en vida, además de escriba del rey, fue el de supervisor del granero de la madre del rey y esposa real Anhotep. Vamos, que seguro que tuvo una vida súper interesante. Y como ves, todo este proyecto es espectacular. Un proyecto que se inició en 2001 y lo hizo coordinado por el CSIC y supervisado por el Ministerio de Antigüedades de Egipto. Hace poco se realizó la 19ª campaña anual de trabajo de campo y en 2021 se ha cumplido su 20 aniversario. Y para que tengáis una idea, las campañas arqueológicas anuales tienen lugar durante 6 semanas en los meses de enero y febrero. Y el resto del año se realizan trabajos de análisis, estudio de materiales hallados, informes o publicaciones de artículos científicos y, por supuesto, divulgación, conferencias y un largo etcétera. El equipo que integra el proyecto es fundamentalmente multidisciplinar y puede variar según los objetivos de cada campaña. Además de egiptólogos y arqueólogos, participan antropólogos físicos, paleopatólogos, geólogos, paleobotánicos, zooarqueólogos, arquitectos, restauradores o fotógrafos. Y todos ellos asociados a distintas universidades y centros de investigación, tanto nacionales como extranjeros. Y cada año durante sus excavaciones, así como en sus tareas de laboratorio y gabinete, el equipo del proyecto Yehuti sigue desenterrando nuevos descubrimientos que nos ayudan a comprender más a los habitantes del antiguo Egipto. Y ahora nos preguntamos, ¿quién sabe qué más hallazgos nos esperan? Y si te interesa seguir indagando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos, ya que os hablaremos de los otros proyectos finalistas de este Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palar. Hablaremos de unos proyectos impresionantes que demuestran la buena salud de nuestra arqueología y paleontología. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos también en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y no te olvides de visitar nuestra web, ya que allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.